Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Angelina Morales Quinaya, perteneciente al CEA Florencia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del programa de Sociología. Daré inicio a la explicación del ejercicio 1, la letra A de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Les mostraré mi documento de identidad, se puede observar, y a continuación inicio a explicar el ejercicio. Como decía anteriormente, es el ejercicio 1 de escoger la letra A. Como estaba plasmado en la guía, nos están dando unas preposiciones simples, la preposición P, la preposición Q y la preposición R. Y además nos dan el lenguaje simbólico. Y nos están pidiendo que realicemos el lenguaje natural. Para esto yo acudí al lenguaje simbólico, sabiendo que este nos está plasmando la conexión entre la preposición simple P y la R, y asimismo estas dos, la conexión con la preposición Q, que sería haciendo utilidad del conector lógico condicional, que se refiere entonces si P entonces R, entonces Q. Haciendo uso de este lenguaje simbólico, realicé el lenguaje natural, siendo P la preposición. El pacto colombiano con las juventudes es una estrategia del gobierno, unido con R, quedaría de la siguiente manera. Si el pacto colombiano con los jóvenes es una estrategia del gobierno, entonces permite construir soluciones a los retos del país. Después vamos con el conector condicional, que es por tanto, que hace referencia a esta flechita, que es el símbolo, y quedaría entonces, por tanto, se une esta preposición compuesta con la preposición Q, que dice, por tanto, el pacto colombiano con las juventudes escucha a los jóvenes. Entonces, de esta manera quedaría el lenguaje natural. Después nos dicen que debemos realizar la tabla de verdad de manera manual. La hice de la siguiente manera. Sabiendo que nos están dando el lenguaje simbólico, debemos acomodar en la tabla con un orden. Entonces sería primero P, luego Q, luego R, luego lo que hay dentro de los paréntesis, y después entonces todo lo que corresponde a la unión de las preposiciones. Además, también hay otro punto importante, y es cómo hallar la cantidad de filas que debo utilizar, aplicando entonces la fórmula que dice 2 elevado a la n, que corresponde n al número de preposiciones. El número de preposiciones en este caso son 3, P, R y Q. Entonces sería 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Entonces serían 8 filas que tendrían que distribuirse según el valor de verdad de una forma equitativa. Es decir, serían 4 verdaderas y 4 falsas. En la Q sería la mitad, entonces sería 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y en la R se aplica igualmente, entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta terminar de llenar las filas. Después de haber hecho ese procedimiento, sigue entonces a desarrollar lo que hay dentro del paréntesis, lo que corresponde a si P, entonces R. Lo primero que hay que hacer es identificar el conector que se está utilizando.
sabiendo que cada conector cumple con una tabla de verdad y cada uno tiene un valor que lo diferencia. Entonces, sabiendo que estamos trabajando con el condicional, que es esta flechita, se sabe que solo es falso cuando una preposición es verdadera y la otra es falsa. Aplicando esta, solamente tenemos como una referencia que nos hace más fácil realizar el ejercicio, sabiendo que solo es falsa cuando una es verdadera y la otra es falsa. Entonces así, entonces sería P, entonces R, entonces verdadera y verdadera, verdadera y falsa, falsa, verdadera y verdadera, verdadera, verdadera y falsa, falsa, falsa y verdadera, verdadera, falsa y falsa, verdadera, falsa y verdadera, verdadera y falsa, verdadera. Bueno, después de ya haber hecho el primer paréntesis, sigue a realizarse toda la conexión de proposiciones compuestas, es decir, todo el ejercicio que está plasmado en el lenguaje simbólico. Y como se puede apreciar, también es un condicional. Entonces se realiza el mismo ejercicio teniendo en cuenta que debe de cumplirse un orden. En el condicional es riguroso saber que primero se comienza por el antecedente, que vendría siendo el que estoy señalando, que es si, P, entonces R, ese es el antecedente, y luego pasaríamos al consecuente. Luego pasaríamos al consecuente. Entonces, primero se inicia por P, si P, entonces R, y ahí sí pasamos a Q. Y se aplica la misma regla, que es solo es falso cuando una es verdadera, o sea, cuando esta casilla de acá tiene una verdadera y esta de Q tiene una falsa. Entonces se haría el mismo procedimiento anterior, dándonos un resultado donde se muestra que no puede ser ni una tautología ni una contradicción. ¿Por qué? Porque es una contingencia, ya que tenemos vinculado diferentes valores de verdad entre verdaderos y falsos. Después nos pedían realizar la tabla de verdad mediante la utilización del simulador de la UNAD. Entonces realicé todos los pasos indicados, entré al simulador de la UNAD, escribí pues el ejercicio y me dieron los resultados igualmente al de la tabla manual, siendo entonces también el mismo resultado. Hasta aquí sería pues la explicación del primer ejercicio. Muchísimas gracias.